¿De dónde viene la expresión mandato cultural? Viene de allá de Génesis capítulo 1, específicamente Génesis 1:28, donde Dios coloca al hombre en el huerto del Edén y le dice que ejerza dominio y que gobierne y que se multiplique. Y también el mismo Génesis nos dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo cultive. De ahí viene la palabra cultura, ¿sabe? Cultura, cultivo. ¿Qué es cultura? Cultura tiene que ver con hábitos, con costumbres. Nuestras costumbres son nuestra cultura. Cuando usted va al Museo de la Cultura Maya, usted recibe mucha información de las costumbres de los mayas. Todas ellas idolátricas, eran un pueblo pagano. Y esperamos que cuando alguien viene a nuestra casa, por nuestras costumbres, diga, estos viven diferente, estos cristianos tienen una cultura diferente, unas costumbres diferentes, que va muy de cerca a esa palabra que está allí, tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Costumbres. Son celebraciones, son prácticas comunes de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Los seres humanos somos personas de tradiciones, de costumbres, de hábitos, de celebraciones. Esto pasa incluso en los niveles más sencillos, como la familia, por ejemplo. Tenemos costumbres familiares, como el cumpleaños de cada quien. Compramos un pastelito, aunque sea un pingüinito, ¿no? Un gansito, y le ponemos una velita y soplamos y rompemos una piñata. O en una boda se avienta el ramo o celebramos aniversarios. Son costumbres. Y aquí en la iglesia, en la cristiandad, también tenemos costumbres, tenemos celebraciones, tenemos tradiciones. Saben, a veces es polémico hablar de tradiciones porque descubrimos que en cierto lugar, en cierta denominación, se celebran algunas tradiciones y en otras no. Y es polémico hablar de tradiciones porque no son normativas. ¿Qué quiere decir? No son obligatorias, sino parte de lo que llamamos libertad cristiana. Por ejemplo, no sé si lo sepa, pero Semana Santa no es una obligación, ¿ok? Celebrar Semana Santa no está en la Biblia, no dice Dios, cada Semana Santa te reunirás, no pasa como una norma. Celebramos Semana Santa porque es una tradición bonita que nos hace recordar y conmemorar la crucifixión de Jesús. Por ahí va también Navidad. No sé si lo sepa, pero no todos los cristianos celebran Navidad. Y cuando llegan estas fechas, estas temporadas, a veces surgen las polémicas, ¿no? Si deberíamos o no deberíamos celebrar Navidad, si deberíamos o no deberíamos celebrar Semana Santa. ¿Sabe? Incluso el estar hoy reunidos, hoy domingo, es una tradición, ¿sí? Si le preguntan, ¿por qué se reúnen los domingos los cristianos? Por tradición. Vaya, claro, la Biblia sí dice, ¿se acuerda? Allá en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino antes bien exhortándoos unos a otros, y con más razón porque el día del Señor está cerca. ¿Debemos congregarnos? Sí. ¿Qué día? Ahí no dice. ¿Te da cuenta? Dios no dice qué día te debes congregar. ¿Por qué lo hacemos en domingo? La respuesta es tradición, hermanos. Nos quedó bien, nos acomodó a los cristianos, aparte de que, como ya lo dijimos al inicio de esta reunión, el día domingo es el día que se descubrió el sepulcro abierto y vacío. Así es que para los cristianos el domingo fue el día que nos cayó como anillo al dedo. Oiga, pero hay cristianos o hay gente que se dice cristiana que se quiere reunir en sábado. Adelante. Esa será su tradición. No sé si un día nos acomode más reunirnos en sábado y seremos algo así como presbiterianos del séptimo día. Pues no pasa nada, porque es una tradición, ¿ok? Entonces, congregarnos sí es importante, pero hacerlo en domingo es una tradición. ¿Por qué estamos mencionando esto? Bueno, porque este miércoles que acaba de pasar, comenzó una tradición más del calendario litúrgico. Aquí en Príncipe de Paz celebramos muchas de las estaciones del calendario litúrgico, ¿no? Celebramos Adviento, celebramos Navidad, celebramos Epifanía, y aunque no celebramos el miércoles de ceniza, usted no vino y yo le puse una cruz en su frente con ceniza, no lo vamos a hacer, pero pues es importante establecer en qué parte del calendario litúrgico estamos, ¿no?
A esta temporada se le llama Cuaresma, porque son 40 días antes de la resurrección de Cristo. Algunos acostumbran a ayunar, cosa que también es una tradición porque no es una obligación del cristiano ayunar. Algunos ayunan 40 días, algunos ayunan solo los viernes, otros, como yo, ni ayunamos y disfrutamos la carnita todo el tiempo, ¿no? Cuando se puede. Porque hay gente que deja de comer carne, ¿no? Entonces, nosotros no celebramos de manera particular esta temporada. No tiene que hacerlo si no quiere. Pero sí podemos aprovecharla para hacer algunas reflexiones. En estos días de esta semana, si usted ha estado checando nuestro grupo de WhatsApp, hemos estado mandando algunas reflexiones que son traducciones en realidad. Estoy tratando de traducir un librito de un hermano llamado Thomas Brooks, que se llama La corona y gloria del cristianismo. La corona y gloria del cristianismo, que habla de santidad. Si usted ha estado leyendo las reflexiones, apenas van 4 creo, el hermano Thomas Brooks, que escribe allá en el año 1662, imagínense, hace 360 años, decía a su iglesia, santidad, hermanos, de lo que se trata es de buscar la santidad, busquen la santidad, esa es la corona y la gloria del cristiano. Pues es lo que vamos a estar meditando en los devocionales que enviamos en esta temporada, santidad. Hermanos, cuando hablamos de tradiciones, es muy importante no dejar de hablar en términos de santidad. Mire esta frase que me parece muy, muy importante cuando hablamos de tradición y santidad. Dice este hombre llamado Yaroslav Pelikan, un historiador, la tradición es la fe viva de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Note que hay una diferencia entre tradición y tradicionalismo. Tradición es cuando podemos celebrar, sí, Navidad, y sí, Semana Santa, y sí, si quiere también Adviento, y si quiere incluso Pentecostés también, pero lo hacemos con una fe viva, como lo hicieron nuestros hermanos en el pasado, dispuestos incluso a morir algunos de ellos, manteniéndose firmes en su fe. Eso es tradición. Si la tradición nos centra en Jesucristo, nos lleva a ser cautivados, pensar en, wow, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió por nosotros. Si la tradición aviva nuestra fe, la tradición es eso, la fe viva de los muertos. Nos unimos en ese sentido a hermanos como Martín Lutero, hermanos como Juan Calvino, como Pablo y los apóstoles, como los mártires del pasado, y decimos, aquí estamos nosotros, y mantenemos firme esta misma convicción. Por otro lado, tradicionalismo es una fe muerta de gente que cree que está viva. Tradicionalismo es creer que solo en esa temporada, que solo en este día, que solo en ese ritual, ahí se mantiene el cristianismo. Y voy, y a lo mejor sí me ponen una cruz con ceniza, pero mi vida no cambia porque sigo igual de pecador. Y me congrego en Navidad, y me congrego en Adviento, y me congrego en día especial, pero en la vida cotidiana no hay ningún cambio. Eso no es más que tradicionalismo. Y estoy muerta. Entonces hay que distinguir entre el uno y lo otro. Y nosotros quisiéramos afirmar eso entonces aquí como iglesia, ¿no? ¿Celebramos tradiciones? Sí. Y de hecho queremos celebrarlas con convicción, no nada más repetir como cotorros cualquier cosa, no nada más hacer las cosas porque así nos las inculcaron, sino que nuestra convicción sea firme en el Señor y que nuestra fe sea avivada. Y eso tiene que ver con santidad. Porque finalmente entonces la tradición lo que hace es motivarnos a la fe genuina para mantenernos en santidad. Y por otro lado, el tradicionalismo es solo ponernos una fachada de religiosidad, una fachada de aparente piedad, pero no hacer la conexión con nuestra vida cotidiana. Y es por eso que, como le digo, en esta Cuaresma, yo no le voy a invitar a que deje de comer carne, no le voy a decir que ayune, hágalo si quiere, pero bueno, será bueno para su salud quizá. Pero sí vamos a estar hablando mucho del llamado de Dios a la santidad, porque esto sí está en la Biblia una y otra vez. Levítico 11:44, Dios le dijo a su pueblo, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Qué quiere Dios de su pueblo?
una iglesia santa. ¿Sí? Oye, pero éramos pecadores. Sí, horrendamente pecadores, pero el bueno y justo se hizo hombre y por su gracia somos salvos. Lo acabamos de cantar, ¿no? Este glorioso intercambio hace que usted y yo seamos lavados en Cristo, purificados en Cristo, y ahora estamos viviendo, aprendiendo a vivir en santidad. El Nuevo Testamento hace eco de este mismo llamado a la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Pedro dice: hey, hermanos, como aquel que os llamó es santo, nuestro Padre Dios es 3 veces santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así es que no hay de otra, hermanos. ¿Qué quiere Dios de su iglesia? Que seamos santos. ¿Para qué nos rescató Cristo de entre el pecado y la muerte? Para que seamos un pueblo que viva en santidad. La característica que debe perseguir la iglesia príncipe de paz es esta: santidad. Si eso no nos distingue, hermanos, estamos en serios problemas, porque el mismo apóstol Pedro dice: ¿saben qué? Sin santidad nadie verá al Señor. Así es que no solo durante estos 40 días debemos pensar en esto, sino cada día el cristiano tiene que estar en búsqueda de la santidad. Pedirle a Dios que nos haga santos en su Hijo por su poder. Vamos a continuar estudiando en estos domingos que vienen una porción del Sermón del Monte. ¿Sí? Después de esto iremos a Hebreos, pero vamos a tomar unos versículos más del Sermón del Monte, específicamente Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37, pocos versículos en realidad. Mateo 5, del 33 al 37. Y voy a leerlo, y si usted tiene su Biblia, sígalo con su mirada. Mateo 5, 33 al 37 dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Algunos versículos nada más. Recuerde que en el Sermón del Monte Jesús abre hablando del reino de los cielos. De eso trata el Sermón del Monte. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Y empiezan las bienaventuranzas. Tienes que ser pobre de espíritu, tienes que ser alguien humilde, no alguien engreído. Nadie entra al reino de los cielos con aires de grandeza, siempre humillados. Y luego Jesús nos va a hablar de la ley, ¿sí? La ley no se va a romper, la ley se tiene que cumplir. Ahora, lo que nosotros creemos es que Jesús cumplió la ley en nuestro lugar, hermanos. Por eso acabamos de cantar. Me encanta esta alabanza que acabamos de cantar, ¿no? Este glorioso intercambio. Y la frase que nos dice que somos declarados justos en Él. Cristo Jesús vivió una vida perfecta y esta justicia perfecta se nos es acreditada a nosotros. Usted y yo estábamos sin un solo mérito porque éramos viles y somos viles pecadores en Cristo, pero Cristo nos pasa esa justicia perfecta. Así es que Jesús dice: si quieres entrar al reino de los cielos necesitas una justicia perfecta. Y después empieza Jesús a hablar de la ley. Oísteis que fue dicho: no matarás, pero no solo cuídate de no matar, cuídate de lo que hay en tu corazón. No cometerás adulterio, pero no solo te cuides del adulterio, sino lo que hay en tu corazón. No tomes el matrimonio a la ligera. Pasamos 3 domingos hablando del matrimonio, ¿no? Sé fiel. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ahora llega Jesús a una parte donde habla acerca de los juramentos. Específicamente el versículo 37, que es el cierre de esta parte, dice así: sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. De lo que está hablando Jesús
es de cómo necesitamos nosotros entender que la gente del reino de los cielos cuida lo que dicen. Hoy leímos también en la parte de nuestra liturgia al apóstol Santiago, ¿se acuerda? Que dice, la lengua, hermanos, es un miembro muy pequeñito. Pero ¿cuánto problema causa? ¿Se ha podido domar toda clase de bestias y animales? Mire que cerca de mi casa descubro que hay un rodeo, no sabía yo, pero de pronto veo pasar muchos caballos. Domar un caballo es difícil, hermanos. Pues lo que dice Santiago es más fácil domar una bestia que domar a la lengua. Un pequeño fuego puede encender un gran bosque. La lengua, si no se controla, puede causar mucho daño. Y Jesús está hablando en los mismos términos. Cuidado con lo que dices. Cuidado con tu corazón porque el enojo es grave. Cuidado con tus ojos porque la lujuria es grave. Cuidado con tomar el matrimonio a la ligera. Si hasta aquí hemos salido librados, si hasta aquí hemos a lo mejor tenido una actitud un tanto farisaica diciendo, pues sí, yo no soy tan pecador en esto, no le deseo la muerte a nadie, soy una persona paciente, controlo mis pensamientos, soy santo de pensamientos, soy fiel en el matrimonio. Aquí, hermanos, hasta aquí llegó tal actitud de arrogancia. Todos por igual. Tenemos problemas con estas palabras de Jesús. Porque no siempre que decimos sí, de verdad es sí. Y no siempre que decimos no, de verdad es no. ¿Y cómo se llama cuando tú dices sí en vez de la verdad y cuando tú dices no en vez de la verdad? Eso es una mentira. No hay nadie en este recinto, no hay nadie en esta tierra que pueda jactarse de decir, no, yo siempre digo la verdad. No. Ahora el problema es que Jesús espera que los habitantes de su reino sean distinguidos porque cumplen su palabra. Entonces esto nos va a dar pie a una miniserie. Vamos a hablar durante estos domingos acerca de cómo si usted y yo somos miembros del reino de los cielos, si somos ahora lavados y limpiados en Cristo, tenemos que dejar de mentir. Mire cómo lo estamos planteando. O sea, la pregunta es, la situación no es, hermanos, no mientan, no. Ya estamos acostumbrados a mentir. Mentir es algo que se nos da por naturaleza. Lo sé porque tengo un enanito, un hijito, que le preguntas, Axel, ¿tú hiciste esto? Y dice que no, cuando todas las evidencias lo delatan como culpable. Yo no le enseñé a mentir, su madre tampoco, solo mintió. Y usted y yo aprendimos a mentir también por naturaleza. ¿De dónde vino esto? Entonces la idea no es no mientas, no, la idea es deja de mentir. Ya sabemos que mientes, todos aquí mentimos, pero si ahora hemos sido lavados en Cristo, si hemos sido llamados a su reino, no debemos de mentir. La mentira ya no es algo que nos deba a ser normal. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Ahorita volvemos a el pasaje de Mateo 5. Pero Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que es lo mismo de lo que habla Jesús en el Sermón del Monte. No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se entra al reino de Dios practicando y deleitándonos en estas cosas. Ahora, toda esta lista, hermanos, no sé si ya lo pensó, no sé si lo ha reflexionado, pero toda esta lista requiere que quien practica estas cosas sepa mentir. Sepa ocultar su pecado. ¿No es eso lo que tienen que hacer los fornicarios? Mentir, engañar, que no nos vean, que no nos descubran, que no nos cachen. ¿No es eso lo que hacen los idólatras? Finalmente un ídolo es un falso Dios, así es que un idólatra está viviendo en mentira. ¿No es eso lo que hacen los adúlteros, hermanos? ¿Mienten?
La mentira está directamente relacionada con el adulterio. Por eso decimos que el hombre engaña a la esposa o que la esposa engaña al hombre. ¿No es eso lo que hacen los afeminados y los que se echan con varones? ¿No acaso quieren mentir? Es hombre, pero quiere vivir como si no lo fuera. Es mujer, pero no quiere vivir como mujer. Se engaña a sí misma. ¿No es eso lo que hacen los ladrones? ¿Mentir? Para que alguien caiga en sus trampas. Los extorsionadores que le llaman ahora a su teléfono para que usted caiga en una trampa. ¿No mienten? ¿No es lo que hacen los avaros también? ¿Mentir? ¿No es lo que hacen los borrachos, hermanos? ¿Qué tiene que hacer el borracho para seguir dando rienda suelta a su borrachera? Mentir. Es la última, dice. Nunca es la última. Nunca es la última. Pero miente para seguir en su borrachera. Los maldicientes, que otras traducciones dicen los estafadores o los calumniadores, mienten. Todos estos pecados tienen que ver con la mentira. Al menos los 3 que están ahí subrayados. Adulterio, ladrones, estafadores, tienen que ver con mentira. Todo esto está enraizado en la mentira. Y Pablo dice, versículo 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, todos tenemos cola que nos pisen, todos tenemos un pasado del cual nos gustaría tomar toda esa basura en la cual nos revolcamos y echarla muy lejos. De hecho, es lo que Cristo hizo por su sangre, ¿no? Ha borrado nuestros pecados y lo ha echado a lo más profundo del mar para no acordarse más de esto. Pero esto éramos. No nos escandalizamos en la iglesia de la clase de fechorías que una persona pueda hacer. Si anduvo en el adulterio, si anduvo en la homosexualidad, si anduvo en la fornicación, si fue una persona despreciable, estafadora, si anduvo en borrachera o en cualquier clase de vicios, eso no es impedimento para buscar a Cristo. Celebramos, de hecho, que la gracia de Cristo puede cubrir multitud de pecados. Pero esto es cosa del pasado. El Evangelio debe marcar un antes y después en nuestra vida. Y por eso Pablo dice, esto erais algunos de nosotros. Esto fuimos. Pero ahora Cristo nos ha llamado a su reino, a la santidad, a un nuevo estilo de vida. Por eso el cristiano tiene que vivir bajo esta orden de parte de Jesucristo. Deja de mentir, entre otras cosas, ¿no? Deja de pecar, deja de mentir, deja de darle rienda a el engaño. Volvamos a Mateo entonces, porque estableceremos algunas pautas acerca de lo que Jesús está diciendo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí en Mateo 5? Bueno, está diciendo jurar sí, perjurar no. ¿Ok? Vamos a partir de allí. Jurar sí, perjurar no. Jesús dice, Mateo 5:33, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque en la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. ¿Qué está diciendo Jesús? No perjurarás. Es más, ni jures. No necesitas jurar, pero no perjures. Ahora hay que tener cuidado, hermanos. Permítame, le digo que a mí me enseñaron que los cristianos no juraban. No sé si a ustedes les enseñaron eso, pero a mí me enseñaron que no debía jurar. El problema es que la misma Biblia dice que debemos jurar en el nombre del Señor. Mire, Deuteronomio 6:13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Qué es un juramento? Es una solemne declaración, hermanos. Y Jesús no está prohibiendo en sí jurar. Ojo, lo que está diciendo es no perjurarás. Mateo 5:33, no perjurarás. Si vas a hacer un juramento, cúmplelo. Y hermanos, hay veces que tenemos que hacer un juramento solemne, ¿sí? El
El 8 de diciembre del año 2007, más o menos por allí, hice un juramento con aquella dama, ¿no? Fue un juramento ante Dios. Estamos en el proceso de cumplirlo, ¿no? Usted, si está casado, le comunico, usted hizo un juramento, usted hizo un pacto. Hablamos 3 domingos acerca de que hay que mantener ese pacto. Es un juramento y hay que mantenerlo. Me estaba acordando que fue el 15 de marzo del 2008, donde hice otro juramento. ¿Usted cree? Llegaron miembros de mi presbiterio allá en Tamaulipas y me hicieron jurar sobre una Biblia que predicaría la palabra y que sería fiel. Eso hacemos todos los ministros, ¿no? Un juramento. En Estados Unidos, cuando vas a un juicio, te hacen jurar, decir la verdad. Así es que, hermanos, no es pecado jurar. Hay promesas tan solemnes como casarse, como tomar un oficio, como una declaración formal que nos llama a jurar. El día que usted se hizo miembro de la iglesia, ese día usted hizo un juramento. Usted pactó con la iglesia delante del Señor. Así es que ese es un juramento. Y si usted no lo cumple, usted está dentro de los que caen en la acusación de haber perjurado, faltado a su palabra. Entonces, jurar es posible en ciertos momentos especiales. Pero Jesús está diciendo, no puedes jurar y no cumplir. Ahora, ¿qué pasó? En el momento en que Jesús está explicando esto, los fariseos parece entonces habían encontrado una forma de escabullirse de todos los mandamientos, de tal forma que parecían justos y obedientes cuando en realidad buscaban la forma de escabullirse. Por ejemplo, si usted fuera un fariseo y pidiera un préstamo, ¿no? Préstame 1,000 pesos y te juro por mi suegra que te los pago. Y entonces se escabullían, dicen, no juré por Dios, te lo juré por mi suegra. O no hacían eso, decían, te lo juro por el cielo. No estoy jurando por Dios, estoy jurando por el cielo. Y entonces, si no pagaban la deuda, decían, no, pues disculpa, pero yo no te lo juré por Dios, te lo juré por el cielo. Y entonces eran tan implacables, tan mañosos, que querían pasar por justos cuando en realidad eran mentirosos. Bueno, entonces juro por la tierra. Tampoco, dice Jesús. Te lo juro por Jerusalén. Lo que está diciendo Jesús aquí en Mateo 5 es, todo lo que dices como mentiroso no va a escapar de Dios. Miren la relación que hace Jesús. No jures por el cielo porque Dios está en las alturas. No puedes jurar por la tierra porque Dios gobierna aquí en la tierra. No puedes jurar por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. No puedes jurar, es más, ni por tu cabeza. O sea, no digas, te lo juro por mi vida. ¿Qué te crees tú, dueño de tu vida? Jura por lo que sea tuyo. ¿Pero qué es tuyo realmente? Nada. Entonces no se te ocurra jurar por otra cosa. Otra vez, si vamos a jurar, ¿es en el nombre de quién? De Dios. Es muy solemne eso, hermanos. No ande jurando por su jefecita santa, ni ande jurando por la mamá de sus hijos, no ande jurando por su mamá o por su vida, no. Si vamos a jurar, se jura por Dios. Y como es un juramento solemne, se cumple ese juramento. Si alguien quiere escabullirse y dice, no te lo firmé, no te lo juré, ¿dónde están los testigos? Sépase. No se puede escapar de Dios como mentiroso. Pero algo más, lo que está diciendo Jesús es, no necesitas jurar para ser veraz. Lo que está diciendo Jesús es, el carácter de los hijos del reino de Dios debe ser tal que aun si no lo firma, aun si no lo jura, aun si no hay una grabación, cumple su palabra. Sí, no. Así es que, en primer lugar, estamos diciendo, jurar es válido. Algún día le tocará hacer un juramento. Si un día se hace miembro de la iglesia, va a jurar. El día que se case, va a jurar. Si un día alguien se hace oficial de la iglesia, va a jurar. Pero hay de aquel que tome a la ligera un juramento. Y aun si no juras,
estás llamado a mantenerte en la verdad. Ahora algo más dirá Jesús, que nos lleva a concluir que el engaño es diabólico. El engaño es diabólico, hermanos. Mire, Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar. Fíjate, la forma en que hablas. Aquí dice, a las palabras se las lleva el viento. No, daremos cuenta hasta de nuestras palabras. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. La Nueva Versión Internacional lo traduce así. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Digan la verdad, pues cualquier cosa de más proviene del maligno. No es que la Reina Valera traduzca mal, solo que la palabra más formal es maligno. Como en el Padre Nuestro, ¿sabe? Nosotros decimos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En realidad la traducción más específica es líbranos del maligno. ¿Ok? Así es que ¿de quién proviene la mentira según Jesús? Cuando alguien dice sí y no es cierto, cuando alguien dice no y no es cierto, lo que dice es, eso viene del diablo. Eso viene del maligno. Y usted y yo ya no somos hijos del diablo ni hijos del maligno. Usted y yo somos hijos de Dios. Hermanos, yo sé que hablar de esto puede ser complicado porque si algo es común en el mundo es la mentira. Y no llegamos a ser de la noche a la mañana el país de la tranza. México es el país de la tranza, ¿sabe? Conocido por sus altos índices de corrupción y de mentira. Acusamos a nuestros políticos de mentir, de decir que tienen las manos limpias y al rato cualquier video y cualquier escándalo nos dicen, no, no es cierto, tienen las manos bien sucias. Pero no hay que ir solo hasta los políticos. Ahí en la cuadra, ¿cuántas personas no mintieron para tener un programa de asistencia social? ¿Cuántas personas no mienten en su trabajo para obtener algún beneficio? ¿Cuántas personas no mienten de alguna o de otra manera? ¿Cuántas personas no se andan escabullendo de los cobratarios porque dijeron que pagarían algo y después no lo pagan? Cualquier clase de mentira proviene del maligno. ¿Y por qué del maligno? Jesús lo dijo así, en Juan 8:44, hablando de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es diabólico mentir. No sé a qué le suena esa palabra, diabólico. Hay gente que piensa que lo diabólico tiene que ver con estrellas de 5 picos y capuchas negras y velas a las 12 de la noche. Ay, hacen brujería y diabólicos. No. Bueno, sí, eso es diabólico, pero la mentira por sí sola ya es diabólica. Quien miente ya está actuando como hijo del diablo. Quien miente ya está dando lugar a Satanás en su vida. Y si somos hijos de la luz e hijos del día, no debiésemos tolerar la mentira. No debiésemos buscar la manera de engañar a fin de mantenernos limpios delante de Dios. Claro, no es tan sencillo, hermanos. Y en los próximos domingos hablaremos de algunas excepciones y algunas situaciones en las cuales no necesariamente el no decir toda la verdad nos convierte en pecadores, pero no nos adelantemos todavía, comencemos por aquí. Cuando queremos engañar con toda alevosía y cubrir nuestro pecado, eso es diabólico. De hecho, lo que le espera a la serpiente, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, es que será lanzada al lago de fuego. Dice Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Hermanos, entonces, el engaño es diabólico. Así de simple. Dirá, ¿es una norma muy alta? Todo mundo miente en mi trabajo, pastor. Todos los vecinos mienten. ¿Y sabe qué es peor en nuestro mundo? Cuando el niño aprende a mentir, hasta se le celebra. ¿Ha visto eso? Cuando el niño sabe decir mentiras, cuando el niño ya se volvió mañoso, algún papá dice, me salió abusado mi hijo. ¿Qué abusado? Ni qué nada, es diabólico mentir.
Me preocupa en verdad cuando dicen de algún niño que le falta, ¿ha oído esa frase? Le falta malicia a tu hijo. ¿Le falta malicia? Es que le falta aprender malicia, no, Señor. ¿Qué más quisiéramos que nuestros hijos sean ingenuos para el pecado? No le falta malicia. A esta iglesia, a la iglesia de Cristo, no le falta malicia, le falta santidad. Cristo está en el proceso de hacernos santos y que mienta el mundo, para ellos es normal. Nosotros queremos vivir de tal manera que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Ese es el último pensamiento con el que nos podemos ir a casa. Preguntarnos. Pregúntate a ti mismo. ¿Tu sí es un sí, hermano? ¿Tu no es un no? ¿Tienes tal carácter, credibilidad, que se puede confiar en ti cuando hablas? Qué difícil, ¿no? Porque algunos de nosotros quizá hemos estado tan habituados a mentir que ya ni nos creen. Antes, sin Cristo. Pero ahora en Cristo tenemos que vivir en la verdad y entonces tenemos que mantenernos firmes en esta convicción. Mi sí debe ser un sí, mi no debe ser un no. Solo recuerda que el Dios que adoramos, el Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz, odia la mentira, detesta el engaño. Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 que Él detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que maquina el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Todo eso tiene que ver de alguna forma con mentira, ¿no? Lengua mentirosa, testigo falso que respira mentiras, el que siembra discordia. Hermanos, la santidad a la cual nos llama el Señor no es una santidad esporádica, no es una santidad de domingo, es una santidad de la vida completa. 2 años lleva la iglesia de Cristo un tanto enclaustrada. Sí. Hace 2 años no pudimos celebrar Semana Santa en todo el país, los presbiterianos al menos. Todavía apenas pudimos celebrar Navidad el año pasado, ¿no? Lo que vimos fue el desmontaje de todo el activismo al cual está acostumbrada la iglesia. Así es que por 2 años no nos preguntaron a muchos de Príncipe de Paz, ¿qué está haciendo tu iglesia, verdad? Por 2 años hemos descansado de ese cuestionamiento. ¿Qué hacen en tu iglesia? Pero ya volvimos al semáforo verde. Y muchas iglesias ya volvieron a empezar con el montaje del activismo como su forma habitual de ministerio. No voy a criticarlo en este momento. Lo que le voy a decir es, si a usted le preguntan, oye, ¿en tu iglesia qué hacen además de reunirse los domingos? No hacen nada. No trabajan, no hacen actividades. Por favor, respóndale esto. ¿Sabes qué hacemos en mi iglesia? Perseguimos la santidad. Eso hacemos en mi iglesia. Perseguimos la santidad. Porque no queremos de ninguna manera que se piense que el cristiano es aquel que solo se aparta de su diario vivir en ciertos momentos de la semana para tener una participación en alguna actividad de la iglesia. Hermano, eso cualquiera lo puede hacer. Ser santos en toda nuestra manera de vivir, eso sí que requiere todo el poder de Dios para que entonces la persona que es usted en el trabajo, en su casa, allá donde nadie le ve, sea de verdad santa. Que no nos digan que no queremos hacer mucho, en realidad hay mucho que hacer con vivir en santidad. Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre. Eso somos en Cristo, una nueva criatura, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. El cristianismo no es un disfraz que nos podemos poner de vez en cuando para cumplir cierta tradicionalidad. El cristianismo es una vestidura que debemos tener puesta todo el tiempo. Justicia y santidad en la verdad. Esta ropa que hoy portamos, seguramente llegando a casa nos la quitaremos por cuestiones también de prevención, ¿no? Hemos aprendido eso en la pandemia.
Y muchos debemos entender que no es posible que veamos el cristianismo así como una ropa que te pones y te quitas cuando es pertinente cumplir con un ritual. No. Ha de permanecer siempre sobre nosotros como una piel, vestidos de justicia y santidad en la verdad. Hermanos, la característica que necesita la iglesia de Cristo es esta: santidad. Y tiene que ver con decir no al adulterio, sí, decir no al enojo, decir no a la avaricia, pero algo tan pequeño como esta lengua que Dios nos dio, también debe ser sometido al poder de Cristo, sea nuestro sí, sí, nuestro no, no. Y seamos santos aún en nuestra manera de hablar, que se sepa que nosotros, los hijos de Dios, vamos a decir la verdad, vamos a mantenernos en la verdad, para honrar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, de la mentira a la verdad. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Hay que poner los ojos en Jesús, imitarlo a Él, someternos a Él, y que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir en la verdad. Vamos a estar en pie. Aquí acaba la reunión, aquí acaba este culto comunitario, pero el ser agradables a nuestro Dios continúa. Sea santo, hable la verdad, viva en santidad. Mi hermano, que el Señor le ayude. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, Señor nuestro, Señor santo, llévanos con bien, Padre, a una semana más de quehaceres, de actividades, de trabajo, de cuidado de nuestro hogar. Nuestra nación está manchada por toda clase de pecados. Y uno de los más comunes, señores, es la mentira, la corrupción, la falsedad. En todos los niveles, Padre, se dice una cosa, se hace otra cosa. Pero antes de ser nosotros habitantes de esta nación, nosotros somos ciudadanos de tu reino, Padre. Creemos que por la sangre de Jesús somos bienvenidos en tu reino. Así es que no permita, Señor, que en este país donde el lema es que quien no tranza no avanza, no permita, Señor, que nosotros nos amoldemos a la mentira y al engaño, sino manténnos en la verdad, Padre. Que cumplamos nuestras promesas, que denunciemos la mentira, que combatamos el engaño con la verdad, que instruyamos a nuestros hijos en la verdad de tu palabra, que cumplamos nuestros votos matrimoniales en la verdad de la fidelidad, que cada día, Señor, en un mundo donde la mentira es proclamada por todas partes, vengamos a tu palabra para ser nutridos de la verdad. Y que no solo seamos estudiantes de tu verdad, sino hacedores de tu palabra, que es verdad, Padre. No permitas que el maligno se enseñoree y se goce en nuestro hogar, sino ayúdanos, Señor, a mantenernos en la verdad, Padre. Guárdanos del maligno, líbranos de la tentación, manténnos firmes en tu verdad, Señor, para que sea notorio que tú reinas en nuestra vida y que tú eres el Dios de gracia y el Dios de verdad, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús, en quien somos libres del pecado y en quien estamos siendo santificados, Señor. Quizá carezcamos de muchas cosas como iglesia, pero que la santidad, Padre, sea nuestra prioridad, que busquemos serte agradables en toda nuestra manera de vivir. Te lo pedimos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor, cuando todo está